Gary tenía prisa por volver a casa. Debía volver de su viaje de trabajo a principios de enero, pero terminó antes para poder volver antes. Estaba muy contento de cómo habían salido las cosas porque ahora podía celebrar el año nuevo con su mujer y su acogedora casa de las afueras. Había comprado la casa antes de casarse con su mujer, Cynthia, para que estuviera lista cuando ella se mudara. Había pasado incontables horas investigando e inspeccionando propiedades, hasta que finalmente se decidió por esta debido a su encantadora arquitectura, su cálido ambiente y su proximidad a todas las comodidades que necesitaban. Gary tenía la sensación de que su mujer, Cynthia, podría no haber hecho preparativos para su celebración de Año Nuevo. Su sospecha se confirmó cuando ella le dijo por teléfono la noche anterior que no encontraba nada divertido sin él. Había dicho que, en su lugar, celebraría la ocasión con él en sueños. Gary no pudo evitar sentir una punzada de culpabilidad ante las palabras de Cynthia. Él había estado de viaje de negocios, dejándola sola durante las fiestas. Aunque había hecho todo lo posible por mantenerse en contacto con ella por teléfono, sabía que no era lo mismo que estar con ella en persona. Quería compensarla creando una celebración especial para los dos. Con esto en mente, Gary hizo una parada en la tienda para recoger algunos artículos esenciales para su celebración de Año Nuevo. Mientras recorría las tiendas, seleccionó cuidadosamente salchichas, ensaladas y champán para crear un ambiente festivo. Incluso añadió un ramo de las flores favoritas de Cynthia para alegrar la mesa y demostrarle lo mucho que le importaba. Lleno de amor y expectación, Gary se subió a un taxi y se apresuró a llegar a casa, ansioso por sorprenderla. Cuando llegó, estaba tan emocionado que ni siquiera se molestó en llamar al timbre. En lugar de eso, utilizó la llave y entró tranquilamente en la casa. Mientras se dirigía a la cocina, colocó con cuidado las bolsas de golosinas sobre la encimera, intentando hacer el menor ruido posible. Luego se dirigió de puntillas hacia el dormitorio, pensando que probablemente Cynthia estaría profundamente dormida, pero cuando empujó suavemente la puerta, se sorprendió al ver que no estaba allí. Gary sintió una repentina punzada de preocupación. Se preguntó dónde estaría su mujer a esas horas de la noche. Se quedó parado un momento, sin saber qué hacer. Gary se sintió confuso cuando intentó llamar a Cynthia, pero su teléfono no funcionaba. Le pareció extraño porque ella se había mudado a este pueblo desde otro lugar y no conocía a mucha gente. Además, no tenía trabajo por el momento, así que Gary no podía pensar en ningún colega al que pudiera haber acudido. Cynthia llevaba tiempo buscando trabajo, pero por desgracia aún no había podido encontrarlo. Gary seguía preguntándose dónde podría estar, pero no encontraba ninguna respuesta. Intentó llamarla varias veces, pero su teléfono seguía sin cobertura. Preocupado, Gary decidió guardar en la nevera toda la comida que había comprado antes. Luego decidió dar un aspecto festivo y alegre a su casa decorando el árbol de Navidad con algunos juguetes y guirnaldas. Gary empezaba a sentirse más nervioso y preocupado a medida que pasaba el tiempo. Sin embargo, sin señales de Cynthia, de repente pensó que tal vez había ido a la tienda. Recordó que anoche le había transferido algo de dinero y le había pedido que se comprara algo. Ya está. Le encanta el perfume. Habrá ido a comprarle un regalo. Gary se animó. Se sintió aliviado y volvió a preparar la mesa para la celebración de Año Nuevo. Puso todos los platos en la mesa y se aseguró de que todo estuviera listo para su comida festiva. Su amigo Sam le había pedido prestado el coche mientras estaba de viaje de negocios. Necesitaba recuperar el coche para mañana, así que decidió ir andando hasta el apartamento de Sam, que estaba a unas manzanas de distancia. Cuando llegó al edificio de Sam, llamó al timbre, pero nadie respondió. Se dio cuenta de que su coche estaba aparcado fuera del edificio, pero no pudo ver ninguna señal de Sam. Gary notó que las luces estaban encendidas dentro. Debe estar viendo la televisión o algo así, pensó. Gary se sintió aliviado cuando Sam finalmente abrió la puerta. Sin embargo,
se dio cuenta de que había algo raro en el comportamiento de Sam. Sam parecía sorprendido de verlo y parecía nervioso, lo que hizo que Gary se sintiera aún más curioso y preocupado. «Hola Sam, me alegro de verte. Escucha, necesito el coche. Tengo que hacer unos recados mañana», dijo Gary, tratando de ocultar su inquietud. Sam se miró los pies y se revolvió incómodo. «Ah, claro, tu coche. ¿Qué haces aquí? Creía que estarías fuera hasta la semana que viene». Sam se interrumpió, cada vez más nervioso. «¿Cómo sabes que iba a volver la semana que viene?» Gary sonrió. «¿Puedo pasar? Soy Gary, tu amigo, ¿recuerdas?» Gary se rió. Sam parecía extremadamente nervioso e inquieto cuando Gary entró en su apartamento. Gary le preguntó si todo estaba bien, pero Sam no respondió. Mientras Gary colgaba su abrigo, se fijó en el abrigo de piel de Cynthia en el armario, lo que le hizo sospechar de inmediato. Se dirigió al dormitorio y abrió la puerta de un tirón, solo para encontrar a Cynthia medio desnuda en la cama de Sam, con las sábanas cubriéndole el cuerpo. Lanzó un grito que le heló la sangre y se tapó la cara al ver a Gary. Gary se dio la vuelta, cerró la puerta de un portazo y se lanzó de nuevo hacia el armario. Se arrancó el abrigo y cogió las llaves del coche de la estantería. Sam estaba de pie junto a la puerta principal, pero cuando Gary llegó hasta él, se detuvo y se encaró con él. De repente, un furioso puñetazo hizo que Sam cayera al suelo. Gimió de dolor mientras se agarraba la mejilla. Gary se dirigió hacia su coche y mientras se acercaba se dio cuenta de que había una cesta colocada sobre el capó del coche. Justo cuando se disponía a inspeccionarla, vio a una mujer que huía apresuradamente del coche. «Perdone, ¿es eso que tiene en el capó?», gritó Gary a la mujer. Sentía curiosidad y quería perseguirla para saber más, pero tenía sus propios problemas. A medida que se acercaba a su coche, oyó un ruido de un bebé. Al ver de cerca la cesta, descubrió que había un bebé en su interior. Gary se enfrentaba ahora a un problema mayor. Intentó perseguir a la mujer que había dejado el bebé en su coche, pero no estaba en ninguna parte. Se dio cuenta. Buscó por toda la manzana pero no la encontró. Volvió a su coche y colocó la cesta con el bebé en el asiento trasero. Presa del pánico, decidió dirigirse a la comisaría más cercana para denunciar el incidente. Faltaban ya 4 horas para el año nuevo, una época en la que nadie tenía ganas de trabajar. Se oyó a la gente murmurar para sí: «Dios mío, en mi turno no, a Gary le pidieron que esperara. ¿Por qué tengo que esperar? Quiero decir, este no es mi bebé. Alguien lo dejó en el capó de mi coche». Gary se lamentaba, pero el oficial desapareció por la esquina del pasillo. Gary comprendió que no conseguiría ayuda pronto, así que decidió hacer algo. Abrió la tapa de la cesta y vio unos papeles, un certificado de nacimiento en una nota dentro de una carpeta. «Tu bebé, tus responsabilidades», decía la nota. Gary miró el certificado de nacimiento y llamó a su amigo Tom, que trabajaba para la agencia. Le pidió a Tom que buscara información sobre la madre en la base de datos utilizando su nombre. «Gary, faltan unas horas para Año Nuevo. ¿Estás loco?», Tom se rió entre dientes. «Sí, lo sé, pero las cosas no van bien por aquí. De verdad que necesito tu ayuda, Tom. Nunca te había pedido algo así». «Es urgente», suplicó Gary. «Nunca cambias, Gary. Sigues ahí fuera intentando salvar el mundo». Tom comentó y colgó el teléfono. En unos 10 minutos, Tom volvió a llamar a Gary con una dirección. Gary dio las gracias a Tom y se dirigió allí. Nadie abrió la puerta. El apartamento desprendía un olor a gas natural. Pateó la puerta y entró. Dejó la cesta en las escaleras y corrió por el apartamento, tapándose la cara con el abrigo. En la cocina, una mujer joven estaba sentada en el suelo llorando en silencio. «¿Qué demonios te pasa?»,
Tenemos que salir de aquí. Gary cerró la llave del gas, abrió la ventana y ayudó a la mujer a ponerse en pie. Rápidamente la sacó del apartamento y la sentó en las escaleras. Cuando ella levantó la vista hacia él la miró. ¿Puedes andar?, gritó Gary enfadado. La mujer asintió. Asustado, Gary cogió la cesta con el bebé que ya había estado llorando. Sígueme para que no tenga ninguna oportunidad de oponerse. La llevó al coche, puso la cesta a su lado y condujo hasta su casa. Tras dejar entrar en su casa a la desconocida con el bebé, Gary se dio cuenta de que la mujer tenía aspecto de no haber comido bien. También parecía que llevaba tiempo sin dormir. Le indicó su habitación y le trajo un vaso de agua. Ella engulló el agua con avidez y levantó los ojos. ¿Por qué me has sacado de ahí?, preguntó ella. Vaya, ¿estás diciendo que no entiendes por qué te saqué de allí? Gary se estaba enfadando. No quiero seguir viviendo así. De verdad que no, contestó ella en voz baja. ¿Qué demonios os pasa? Gary estaba enfadado. Entonces, ¿por qué dejaste a tu bebé en mi coche?, preguntó Gary. Eso era para Sam. Pensé que era su coche, dijo la mujer en voz baja. Bueno, es mi coche. Sam lo tomó prestado mientras yo estaba fuera. Lo odio. Lo odio a muerte. Es un idiota. Ella lloró. Bueno, supongo que ya somos dos. A mí tampoco me gusta. Ahora puedes ir al baño. Me contarás todo más tarde. Por cierto, ¿cómo te llamas?, preguntó Gary. Martina, respondió la mujer. Bonito nombre. ¿Por casualidad eres de Sudamérica? No. A mis padres les encanta el personaje de Michelle, dijo Martina. Se lavó la cara, volvió, se sentó en el sofá y pidió más agua. Gary le trajo un vaso de agua y ella empezó a contar su historia. Martina dijo que había estado trabajando bajo la supervisión de Sam. Habían empezado a salir y él le había prometido cuidarla e incluso casarse con ella. El día de su cumpleaños, Sam invitó a Martina a su casa y cenaron juntos. Había flores y velas. Era muy romántico. Martina nunca había bebido alcohol. Se emborrachó rápidamente y empezó a marearse. Cuando se despertó por la mañana, se dio cuenta de que había dormido en su cama. Martina admitió que era una chica tímida y que nunca había tenido novio antes de Sam. Con el tiempo, Sam empezó a descuidarla, dejando a Martina disgustada y angustiada. Lo que había pasado en casa de Sam la había dejado destrozada, ya que no era lo que esperaba. Martina siempre había planeado esperar hasta el matrimonio antes de intimar con alguien y se sentía culpable por lo ocurrido. Cuando se enteró de que estaba embarazada, se dirigió a él, pero él se negó a reconocer responsabilidad alguna, alegando que no era asunto suyo. Martina manifestó que, en un principio, había decidido abortar y lo había organizado todo, incluida la búsqueda de una clínica. Sin embargo, cuando llegó el día de la intervención, no se atrevió a llevarla a cabo y huyó de la clínica. No me atreví a matar a un ser vivo. Martina sollozaba agitando suavemente su hombro. Gary sintió lástima por ella y su ira hacia su antigua amiga se intensificó. Cuando mis padres se dieron cuenta de mi barriga, me echaron. Me dijeron que diera al bebé en adopción. Tampoco pude hacerlo. Martina continúa su historia. Martina explicó que algunas personas amables la habían ayudado con ropa para el bebé. Se fue a casa de su abuela después de dar a luz, pero sus padres se enteraron y le dieron un ultimátum: deshacerse del bebé o marcharse. Martina se secó las lágrimas y dijo que no sabía qué hacer porque no tenía dinero ni a dónde ir, así que tuvo que volver a llamar a Sam. Sam le dijo que se olvidara de él y que no volviera a llamarle. Gary suspiró pesadamente. No podía creer que Sam, su amigo desde el instituto, pudiera llegar a ser una persona tan cruel. Martina seguía llorando. Está bien, ya basta. Por favor, cálmate, le pidió Gary.
El bebé empezó a llorar también y Martina se levantó y lo cogió en brazos. Ni siquiera tengo ropa de recambio para el bebé. Creo que está mojado. Martina volvió a llorar. Gary se dio cuenta de la ternura con que miraba al bebé y le dio pena. Déjame ver qué podemos hacer al respecto, dijo Gary y se alejó rápidamente. Volvió con una caja de ropa vieja. Toma. Ahí están las cosas de mi sobrino. Mi hermana se mudó hace poco. ¿Se olvidó la ropa de su hijo? Debería haber suficiente. Martina miró a Gary y le susurró muchas gracias. Abrazó al bebé con fuerza contra su pecho y rompió a llorar de nuevo. Lo siento, mi pequeño. Lo siento mucho. Te quiero tanto. Nunca te abandonaré. Por favor, perdóname. Fui una tonta. Nunca me perdonaré lo que he hecho. Martina lloraba abrazada a su bebé. Gary miró el reloj. No faltaba mucho para medianoche. Ya casi es año nuevo y deberíamos celebrarlo. ¿Por qué no te adelantas y le cambias la ropa al bebé? Puedes usar la ropa de mi hermana si lo necesitas, sugirió Gary. Gary fue a la cocina y sacó todas las bolsas de la nevera. Luego procedió a sacar la comida de los recipientes y a disponerla en los platos. ¿Estáis listos?, gritó Gary desde la cocina. Sí, estoy dando de comer a mi hijo, contestó Martina y un poco más tarde añadió. Supongo que tenía hambre. Se durmió enseguida. ¿Me ayudas a poner esto en la mesa?, preguntó Gary. Martina salió y bajó la cabeza. Muchas gracias por todo. Ni siquiera sé qué hubiera pasado si no hubieras venido a por mí. Es bueno que lo entiendas, Gary sonrió. La mesa estaba lista. El champán brillaba en las copas. Klaus y Genial estaban en la tele. Bueno, feliz año nuevo, Martina. Por cierto, soy Gary. Martina sonrió por primera vez y asintió. Feliz año nuevo. Mientras el bebé dormía profundamente, Gary y Martina mantuvieron una larga conversación hasta la madrugada. Esto le hizo darse cuenta de que antes se había apresurado demasiado a juzgarla. Martina parecía amable e inocente. Gary le ofreció quedarse en su casa durante algún tiempo, ya que su apartamento de 3 habitaciones era demasiado grande para él solo. Martina estaba demasiado sorprendida para responder y se limitó a sonrojarse. Gary se fue a otro viaje de negocios al día siguiente, dejando a Martina las llaves de su apartamento y algo de dinero para que cuidara de su hijo. Cuando regresó una semana más tarde, encontró el apartamento muy ordenado y una deliciosa cena en la mesa. Sin embargo, se sorprendió aún más cuando Martina le dijo que no se había gastado todo el dinero que le había dado. ¿Cómo sobrevivió?, se preguntó Gary. Compraba lo más barato y necesario. Muchas gracias. No quería ser una carga, dijo Martina, y le devolvió el resto del dinero. Gary no podía creer lo rápido que habían cambiado las cosas para él. Le estaban ascendiendo en el trabajo y este iba a ser su último viaje de negocios, al menos de momento. Le parecía divertido cómo la vida podía dar giros inesperados. Martina y su hijo se quedaron en el apartamento de Gary unos 10 días más. Una mañana se levantó temprano y empezó a recoger sus cosas. Preparándose para irse, puso la ropa de su hijo, que Gary le había dado en la cesta. Martina preparó el desayuno para Gary y se sentó en la cocina a tomar café y esperar a que se despertara. Ya estaba vestida para salir cuando Gary se despertó y fue a la cocina. Vio a Martina y al bebé en la cuna y el corazón le dio un vuelco. Aunque solo habían pasado un par de semanas, ya se había acostumbrado a su presencia. Buenos días. ¿Qué estáis haciendo? ¿A dónde vais?, preguntó Gary a Martina. Gary, no puedo quedarme aquí para siempre. Tengo que irme. Estoy muy avergonzada. Has sido demasiado amable con nosotros y ni siquiera puedo corresponderte, dijo ella, y los ojos se le llenaron de lágrimas.
La tristeza inicial de Gary fue sustituida por un profundo sentimiento de afecto hacia Martina y su hijo. Se acercó a ella y la abrazó con fuerza. Al cabo de unos instantes, habló en voz baja. Es curioso, pero estar contigo y con tu hijo me ha dado mucha paz y felicidad. Nunca me había sentido tan unido a mi hogar. Lo has convertido en un lugar tan cálido y reconfortante en el que estar y realmente no quiero que te vayas. Martina levantó la vista y sonrió. Después de 5 años, Gary, Martina, Johnny y la pequeña Sofía estaban disfrutando de su tiempo en el parque. Se fijaron en el hombre sentado en el banco, que llevaba una sudadera hecha jirones y parecía desolado mientras miraba a su familia. Sus ojos pasaban de Gary a Martina y a los niños. De repente, el hombre se levantó y caminó hacia ellos. Todos se asombraron al ver que era Sam. Gary, Martina, los dos juntos. ¿Quién lo hubiera pensado? Dijo Sam y empezó a toser mientras miraba a los niños. Sus ojos se detuvieron en Johnny mientras reconstruía las similitudes entre él y Johnny. Su corazón se hinchó de emoción y no pudo contener sus sentimientos por más tiempo con lágrimas cayendo por su cara. Cayó al suelo y se protegió la cara con las manos, abrumado por el torrente de emociones que se había apoderado de él. «Papá, ¿quién es este hombre?», preguntó Johnny. Gary se detuvo un momento, mirando pensativamente a Sam. Luego sus ojos se desviaron hacia Johnny mientras hablaba con tono amable. «Es el tío Sam. Ha pasado por momentos difíciles en su vida». Se volvió hacia su familia y sonrió tranquilizadoramente. «No os preocupéis, chicos. Adelante, enseguida os alcanzo». Gary llevó a Sam a un lado y le dijo algo, tras lo cual Sam abrazó a Gary y se alejó rápidamente. «¿Qué le has dicho?», preguntó Martina. «Bueno, le di las palabras que necesitaba oír con un beso cariñoso». Gary tomó las manos de sus hijos y continuaron su camino llenos de alegría y satisfacción.